Supercrack Estrella presenta 1989, cuando los atlantes se pasaron por Cádiz y la Unión Soviética. Parece que los atlantes tenían nostalgia de ver en que se había convertido su tierra, la Atlántida, y el año 1989 salieron de bajo el mar, de sus bases secretas bajo la Antártida y el Canal de la Mancha. Después de milenios, el gran mago negro Atlante había permitido a los atlantes volver a tener su forma humana cuando dominaban la Tierra. El mago negro permitió que dos atlantes volvieran a su forma humana. Para ello, el mago tendría que realizar un ritual donde dos atlantes reencarnaran en dos atlantes del pasado. Los atlantes pusieron las coordenadas de donde se situaba su antiguo hogar, la Atlántida, y fueron llevados a las playas de Cádiz. Una vez allí, el mago negro hizo sentar en la arena de la playa a los atlantes en su forma actual, inició el ritual de magia negra donde sacó un contenedor en forma de bola azul, donde se encontraban dos de sus antepasados cuando estos vivían en la Tierra. Estos tomaron la forma humana de sus antepasados. El mago negro, que tiene contactos con las élites satánicas de la Tierra, proporcionó pasaportes y alojamiento para que estos pudieran ver su antiguo hogar situado en la modernidad en España, Cádiz. Los atlantes creo que no quedaron muy contentos de lo que vieron. Es posible que hasta intentaran robarles la cartera mientras paseaban por el mercadillo de Conil, pero aún podían recordar las colinas y algunas cosas de las que quedaron atrás cuando escaparon de lo que hoy en día era Cádiz. Los atlantes no solo visitaron su antiguo hogar en el año 1989, también quisieron ver a las potencias que dominaban el mundo en 1989 y visitaron la Unión Soviética y Estados Unidos ese mismo año. Pusieron el mundo patas arriba y de seguro que volverán a hacerlo. Los viajeros del tiempo suelen ser alemanes que viven en hoteles. Hubo un tiempo durante mi infancia en Canarias que vivía en un hotel, durante más de un año esa fue mi residencia, el hotel. Mis amigos eran alemanes y también rumanos de origen noble, condes o algo así. La vida en el hotel fue toda una aventura. Los hoteles es el lugar donde se alojan los viajeros del tiempo, lo hemos visto en muchos casos de viajeros del tiempo en Noruega, la mujer de Isdal y otra mujer, Jennifer Feigate. Hay algo común entre los viajeros del tiempo, casi todos son de origen alemán y se alojan en hoteles. Es su modo operandi, así que de niño me crucé con ellos en una época donde aún se dejaban ver, luego todo cambió. Creo que estos viajeros del tiempo no son del todo humanos, pueden que sean clones modificados para resistir la máquina del tiempo y las condiciones extremas que se producen durante un viaje en el tiempo. El año 1989 está muy relacionado con todo esto. Es posible que haya una relación entre los atlantes de la Atlántida y el caso ocurrido en Cádiz en 1989. No olvidemos que muchos sitúan la Atlántida en Cádiz. El mito de la Atlántida en Cádiz. El hallazgo, cómo era la isla y otros lugares donde la sitúan. El mito de la Atlántida, esa isla continente que según Platón se hundió en el océano después de que sus habitantes intentaran conquistar el Mediterráneo hace 11.000 años, centra todas las miradas en Cádiz. Un equipo de investigadores lo sitúan en las profundidades del mar Gaditano, junto a Chipiona, donde dicen que se encuentran unas grandes estructuras circulares concéntricas que parecen murallas artificiales, que guardan similitudes con las descripciones que hizo el filósofo griego. La Atlántida, entre Chipiona y Sanlúcar, con prudencia y cautela, unos más que otros. La Atlántida, la ciudad sumergida por la furia de los dioses y que Platón describe en Timeo y Critías, podría estar bajo las aguas de Cádiz. Concretamente, en un punto determinado entre Sanlúcar y Chipiona. Los investigadores llevan más de un lustro realizando inmersiones en distintos lugares y este jueves comunicaron algunos resultados de estas investigaciones. Han hallado 3 misteriosos muros, y la distancia entre todos ellos es la misma, en concreto de un estadio, 185 metros. Coincide con la descripción del filósofo griego, que la señala como una Venecia, una ciudad entre canales con más de 20.000 habitantes. Los atlantes parece que en año 1989 salieron de su escondite bajo el mar para salir a la superficie. Jueves 10 de agosto de 1989. Cientos de ciudadanos andaluces contemplaron algo extraño sobre sus cabezas. Se genera revuelo. Hasta se originó un embotellamiento de vehículos en el puente de San Telmo, Sevilla. Algunos lo definieron como nave nodriza. Hubo fotos, e incluso vídeos. Aquella tarde-noche, a eso de las 21 horas, montones de onubenses, sevillanos, gaditanos y granadinos presenciaron un objeto muy luminoso, supuestamente oval, que parecía fijo en los cielos sobre la luna en cuarto creciente. Y se estrelló. Militares y guardias civiles salieron en su búsqueda. Hubo hasta un helicóptero. Hay testigos de todo aquello.
Tras los objetos voladores abatidos en Alaska y Canadá por el ejército norteamericano, muchos son los ríos de tinta invertidos en toda clase de especulaciones, desde las que sitúan los hechos dentro de una trama de espionaje hasta quienes tienen claro que los extraterrestres ya están aquí y han besado sueño terrestre tras ser recibidos con sendos misiles. El misterio, después de muchas vueltas, parece resuelto. Aerostatos de espionaje chinos son los causantes de semejante revuelo. Mucho más baratos que los drones y menos fáciles de detectar por los radares al volar a tan alta altura. Más allá de la procedencia o intencionalidad de los presuntos globos de vigilancia a gran altitud, no muchos saben que en España también vivimos algunas situaciones similares con esta suerte de globonis, como la que sucedió en Andalucía. Un globo, dos globos. El investigador Moisés Garrido Vázquez entrevistó a Juan Fernández, funcionario del Ayuntamiento de Huelva y aficionado a la astronomía, que presenció aquello con un telescopio de 60 milímetros. Según él, tenía forma de bombilla, con la ampolla hacia arriba y la parte del cuello hacia abajo, pero este era corto y le salían 3 patas o protuberancias en forma de trípode. A los 10 minutos de dicha observación, sale de su parte inferior un objeto de menos tamaño con forma lenticular y de color anaranjado pulsante. Tras detenerse unos segundos, empieza a subir rápidamente y antes de llegar a la nave principal se detiene de nuevo, dando un giro de 360 grados y empieza a descender. En ese mismo instante, la nave principal empieza a deformarse tomando la forma de una sábana plegada al viento, y en ese mismo lugar y sin moverse empieza a absorberse disminuyendo de tamaño y seguidamente desaparecer. Para Juan, aquello no era ningún globo estratosférico. Hay, de hecho, quienes consideraron que tenía un diámetro superior a 300 metros. La desafiante visita de un ovni a Voronezh, en Rusia, que presagió el fin del comunismo en septiembre de 1989. Una nave extraterrestre habría descendido en esta localidad, hizo desaparecer a un habitante. El 27 de septiembre de 1989, en Voronezh, en la ex Unión Soviética, hoy Rusia, varios niños afirmaron haber visto un alienígena de 3 ojos con una escolta robótica que habían bajado de un ovni. Los niños testimoniaron que el alienígena medía unos 3 metros de altura. La nave, según el testimonio de los testigos, aterrizó en las afueras de la ciudad de Voronezh. Poco después, el alto alienígena apareció y, al ver a un joven, le disparó una especie de arma, haciendo que se desvaneciera ante los ojos de las demás personas que le rodeaban. Corría el mes de septiembre de 1989 cuando me incorporé a mi primer destino como profesional de la Guardia Civil. Por aquel entonces era completamente ajeno al asunto ovni, puesto que durante los 3 años anteriores había estado centrado exclusivamente en mi formación como agente de la Benemérita. Uno de mis primeros servicios consistió en escoltar a un transporte especial, 2 tráileres que trasladaban piezas para misiles y explosivos desde Madrid a la base militar de Rota, Cádiz. El 27 de septiembre, alrededor de las 20:15 horas, un compañero y yo nos hicimos cargo de las labores de acompañamiento en el límite noroeste de la provincia de Toledo con Madrid, a las afueras de la urbanización Calipo Fado. Luego tomamos la carretera nacional quinta para dirigirnos al sur, hacia el límite con Cáceres. Pasadas las 21:30 horas, cuando el sol ya se había puesto y nos encontrábamos frente a la localidad de Oropesa, se empezaron a ver algunas nubes sueltas que más parecían penachos de niebla. Entre las mismas me sobrecogió la visión de una inmensa luna rojiza en la que no me había fijado antes. Me impactó su enorme tamaño. Durante un par de larguísimos minutos aquello captó mi atención, porque teñía de rojo las nubes. En un momento dado, me pareció que se desplazaba. Para contrastar mis apreciaciones, le pregunté a mi compañero, un cabo y, por tanto, mi superior en ese momento: ¿ha visto usted qué luna tan extraña, cabo? Haciendo gala de su característica seriedad y con cierto desdén, me contestó de un modo abrupto: déjate de rollos. Es la luna. Más roja o más blanca, es siempre la luna y ya está. Conduce y ponte a la velocidad adecuada. Tenía razón, sin darme cuenta estaba circulando a menos velocidad de la que debía. Sorprendente descubrimiento. De todos modos, la volví a contemplar rodeada por su extraño halo, antes de que desapareciera a mi izquierda tras una nube que parecía tener largos flecos. Por el espejo retrovisor comprobé que los ocupantes de uno de los camiones militares también la miraban y hablaban entre sí, así que pensé en preguntarles en cuanto nos detuviéramos.
Cuando llegamos al lugar acordado, donde nos esperaba otro coche de la Guardia Civil para relevarnos en las labores de escolta, detuve el vehículo y descendí del mismo para acercarme a los ocupantes del tráiler, pero el cabo, adivinando mis intenciones, me salió al encuentro para ordenarme que regresara al vehículo y estuviera atento a la radio, por si recibíamos algún aviso. Nunca volvimos a hablar del asunto. Días después comprobé en un calendario lunar que ese día no podíamos haber observado el satélite, porque no era visible a la hora en que avistamos el objeto volador. Ese descubrimiento me dejó muy preocupado. ¿Qué era lo que habíamos contemplado frente a nosotros? Para colmo, días después vi un reportaje en el programa Informe Semanal, Televisión Española, donde se narraba el aterrizaje de un ovni a pleno día en la localidad rusa de Voronezh el mismo día 27 de septiembre de 1989. Para más INRI, el no identificado era una esfera roja. ¿Y si se trataba de la misma aeronave? Lamenté no haberme fijado mejor en los detalles, ni disponer de conocimiento sobre el fenómeno ovni. Lo que estaba claro es que no habíamos contemplado la luna, sino un objeto volador no identificado. Me dolió carecer de respuestas, así que empecé a recopilar información sobre ufología. Dicen que insistiendo en las preguntas acaban por aparecer respuestas, a veces de forma insospechada, y así sucedió. Un cambio de destino me llevó a coincidir con un compañero al que llamaré Julio. Es un guardia civil de los pies a la cabeza, ordenado y metódico como el mismo reglamento. Una noche, cuando estábamos a punto salir de patrulla, le pregunté por la papeleta de servicio, a fin de comprobar recorridos o alguna orden especial. Me dijo que estaba en el coche, dentro de su cartera. Cuando iba a sacar la papeleta, me di cuenta de que tenía guardada una publicación esotérica. Pero Julio, ¿qué hace esta revista en tu cartera? Pregunté con sorna. Me miró como a un niño al que sorprenden haciendo una travesura. Si se lo cuentas a alguien, la tenemos tú y yo, me dijo en voz baja y muy serio. No pude contener la risa. La verdad es que me alegré de aquel descubrimiento. Al principio, mi compañero se sintió contrariado, pero en cuanto le dije que me interesaba mucho el tema ovni y hacía tiempo que estaba recopilando información sobre ese asunto, cambió su actitud. Antes de contarle mi experiencia, le pregunté de dónde venía su afición. Me miró muy serio y me hizo prometer que no contaría nada a nadie. Entonces se sinceró conmigo. La primera experiencia que me reveló supuso toda una sorpresa para mí. Justo el día en el que yo había contemplado la luna rojiza voladora, el 27 de septiembre de 1989, mi informador y su esposa avistaron idéntico objeto volador, también en la misma zona. Me vieron flotar por la ventana. La historia de la ama de casa que afirmó haber sido secuestrada por extraterrestres la madrugada del 30 de noviembre de 1989. La neoyorquina Linda Napolitano dijo haber sido abducida por una criatura gris que la miraba desde los pies de la cama y luego levitar con una luz que se proyectó dentro de su cuarto hasta una nave espacial donde fue objeto de un experimento. ¿Por qué el caso, que será presentado por una docuserie de Netflix a fin de mes, resultó tan creíble fuera de la comunidad de ufólogos? Me vieron flotar por la ventana, yendo hacia arriba bajo un rayo de luz, asegura Linda Napolitano, la ama de casa neoyorquina madre de 2 chicos que denunció haber sido abducida por un platillo volador en pleno Nueva York y haber sido sometida a experimentos. Abducción extraterrestre en Manhattan, título del documental que Netflix estrenará el 30 de este mes, basado en una historia real, compartirá entrevistas realizadas a Linda, la mujer de la que habló todo Estados Unidos a finales de los 80s cuando denunció el hecho. ¿Cuando la gente te escucha te llaman loca? Le preguntaron en un programa de radio. Escucha, me gustaría estar demente. Al menos eso tiene tratamiento. El caso cobró tanta relevancia y fue tan creíble que publicaron su experiencia no solo los medios especializados en ufología, sino también los tradicionales. La razón es que fue considerado el caso de abducción más importante del siglo por un solo motivo. Aparecieron 23 testigos del hecho. Personas que la vieron flotando en el cielo. Creí que era una película, de efectos especiales, comentó uno. La serie pretende reconstruir la historia real detrás de uno de los mayores misterios de la mano de Linda, 35 años después. El caso Conil, ahora, se alza como una confirmación. Desconozco la fórmula, pero está claro que existe. Estos seres, quizás solo sea el privilegio de unos pocos, son capaces de mutar sus originales formas, transformándose en terrícolas.
Y así, de manera natural, convivir con un género humano, absolutamente ajeno a la realidad de esta quinta columna cósmica. Se han cumplido 30 años del probablemente más famoso, controvertido y quizás más complejo incidente ovni ocurrido en España. Sucedió en Conil de la Frontera, Cádiz, a finales de la década de los 80 del siglo pasado y marcó para siempre a toda una generación de entusiastas en los ovnis. No en vano, algunos investigadores, como hemos visto al inicio de este reportaje, extrajeron conclusiones asombrosas de aquel suceso. Y es que, según los testimonios de varios jóvenes de la localidad gaditana, seres extraterrestres podrían estar infiltrados dentro de nuestra sociedad, operando como si fueran personas completamente normales. ¿Era esto posible? ¿Qué hay de verdad en uno de los episodios ufológicos más alucinantes de toda la literatura ovni mundial? Y lo más importante, ¿hay seres de otros mundos caminando entre nosotros? Mi interés por este suceso comenzó a primeros de la década de los 90 y aún no ha concluido. Por la proximidad con el lugar de los hechos, pude visitarlo en reiteradas ocasiones y estudiar la evolución del mismo. Además, a lo largo de los años he podido entrevistar a varios de los testigos, a los principales investigadores que han participado en la investigación del caso, incluidos a los escépticos, y he podido hallar nuevos testigos y numerosas pistas en el camino. Pero será mejor que vayamos por partes y empecemos por los inicios de una historia que tiene muchos y sorprendentes giros argumentales. Toda la trama arranca en el seno de un grupo de amigos de toda la vida de la pequeña localidad costera de Conil de la Frontera, formado por los hermanos Isabel Sánchez, 17 años, y Lázaro Sánchez, 14 años, Pedro González, 21 años, Loli Bermúdez, 23 años, y Pedro Sánchez, 19 años. Su lugar de reunión solía ser el paseo marítimo y los alrededores de la playa de los Bateles, colindante con el centro de la ciudad. Allí pasaban las horas charlando y disfrutando del buen tiempo. Nada hacía presagiar lo que iban a vivir cuando a finales del mes de septiembre de 1989 comenzaron a ver unas extrañas luces en el cielo. En la primera ocasión, sobre las 20:30 horas, observaron una luz anaranjada mucho mayor que las estrellas, que permaneció estática en el cielo durante media hora, hasta que desapareció por el horizonte. Al día siguiente, volvieron al lugar, pero equipados con unos prismáticos, y sobre la misma hora, volvieron a ver la extraña luz anaranjada. Con ayuda de los prismáticos comprobaron que en su interior tenía 4 luces blancas formando un cuadrado. La luminaria emitía destellos y desapareció en el horizonte. Durante varios días seguidos se reunieron en el mismo punto del paseo marítimo para observar detenidamente aquel curioso fenómeno. El viernes 29 acudieron a la playa esperanzados de que los ovnis regresarían de nuevo. Pero aquella noche todo iba a ser diferente. Radicalmente diferente. A poco de estar en la playa, apareció de nuevo la luz anaranjada en el horizonte, y a los 15 minutos, muy próximo a donde estaban ellos, observaron un objeto luminoso en forma de media luna, con unas luces rojas en su interior dispuestas en forma triangular. Pasó a gran altura sobre el grupo y desapareció en la lejanía. Entonces apareció una tercera luz, que parecía comunicarse con destellos con la que se hallaba a lo lejos. La primera emitía 2 destellos y la segunda, tercera en aparecer, otros 2 destellos, durante al menos media hora. Humanoides en la playa. Sobre las 21 horas se produjo el gran sobresalto. Los jóvenes se percataron que muy cerca de la orilla, a escasa distancia, habían aparecido 2 seres muy altos, de unos 2 metros de altura, ataviados con unas túnicas blancas. Sus cabezas eran también blancas, pero de una tonalidad diferente, sin facciones en sus rostros, ni cabellos. Eran realmente extraños. Caminaron desde la orilla hasta la arena. Los seres se movían torpemente, aunque los testigos no llegaron a verles los pies. Asustados, porque se dirigían donde estaban ellos, los jóvenes retrocedieron. Al volverse, comprobaron que los seres se habían detenido y estaban de espaldas. Parecían mirar hacia la luz anaranjada del horizonte. En esos momentos un punto de luz de color blanco azulado cayó desde el cielo y desapareció a medio metro sobre la cabeza de los seres. A continuación, ambos sujetos se sentaron sobre la arena, y comenzaron a amontonar arena hasta formar un pequeño muro. Los testigos insisten en que sus movimientos eran muy mecánicos y torpes. Una vez concluido el pequeño muro, los seres se tumbaron boca arriba, y comenzaron a intercambiarse una pequeña esfera de color azul celeste, del tamaño de una pelota de tenis, que parecía flotar de un lado para otro. Entonces, a través de los prismáticos, Pedro Sánchez observó la presencia de un tercer humanoide.
Se hallaba a los pies de los otros, y su altura era mucho mayor, quizás rondando los 3 metros de altura. Poseía una cabeza desproporcionadamente grande, en forma de pera invertida. Llevaba un ceñido mono de color negro. Desapareció de golpe y ninguno de sus compañeros pudo observarlo. De pronto, ante la mirada atónita del grupo de amigos, los dos seres que estaban tumbados sobre la arena se reincorporaron, pero, inexplicablemente, ahora se veían como un hombre y una mujer, completamente normales. El hombre era muy alto, rubio y vestía con vaqueros y camisa, y ella tenía el pelo largo, moreno y vestía con una falda larga de color blanco. La pareja comenzó a andar hacia el paseo marítimo, y pasaron muy cerca de los testigos. Según los jóvenes parecían turistas alemanes o nórdicos, aunque indicaron que los rasgos faciales del hombre eran peculiares, pues tenía la frente muy ancha y el nacimiento del pelo se hallaba muy retrasado. Lo más curioso es que estas dos personas se introdujeron en un hotel de la zona, a pocos metros de la playa. En ese mismo momento, Isabel y Loli miraron hacia la playa y vieron una neblina muy extraña que se acercaba a gran velocidad hacia la misma. Con ayuda de los prismáticos, Pedro Bermúdez observó de nuevo al gigante vestido de negro que se acercaba a la orilla flotando sobre el mar, rígido, sin moverse. Pedro B. y Lázaro corrieron hacia la playa para ver mejor al misterioso intruso, pero los gritos de sus compañeros les hicieron desistir de su intento. El extraño humanoide se detuvo en ese instante volviéndose hacia los dos jóvenes. Entonces pudieron apreciar que el rostro de aquel ser no poseía facciones, exceptuando unos grandes ojos ovalados de un color negro intenso. Tuvieron la sensación de que aquel humanoide les estaba advirtiendo de algo. El ser se alejó flotando en una especie de nube blanca. Minutos más tarde, pudieron contemplar otra extraña luz en el cielo que iba desde poniente a levante desplazándose, sin hacer el menor ruido, como pegando saltitos en zigzag. Tras concluir este avistamiento, se incorporó al grupo el hermano de Loli, Juan Bermúdez. Todos juntos inspeccionaron la playa y comprobaron que en la zona donde se habían tumbado los dos seres había unos montículos de arena, en los cuales había huellas de arañazos realizados por unos dedos muy finos y largos, semejantes, en aspecto, a los surcos de un rastrillo. Muralla también había huellas de pies desnudos, que podían corresponder a un pie de unos 45 centímetros de longitud por 15 centímetros de ancho. El puente del pie aparecía muy curvado y el dedo pulgar era mucho más grande que el resto. Lo particular de estas huellas, comentaron los testigos, es que tanto las pisadas del hombre como las de la mujer se hundían igualmente en la arena, aun cuando el sujeto era mucho mayor y lógicamente más pesado que la chica. Los testigos llegaron a la conclusión que el ser de negro les distrajo para que desviaran su atención de la pareja. Todos regresaron a su casa muy inquietos y asustados aquella noche. A través de Juan Bermúdez, que tenía relación con algunos periodistas de la cadena SER en Conil, informó del avistamiento a la prensa. Y días después, el Diario de Cádiz en su edición del 5 de octubre de 1989 publicaba un reportaje titulado «5 jóvenes aseguran haber presenciado la transformación de 2 extraterrestres en humanos». La polémica estaba servida. Tuve la gran suerte de ver con mis propios ojos a seres de otros mundos, el domingo 15 de octubre de 1989, cuando investigaba el complejo fenómeno ovni ocurrido en Conil de la Frontera, en Cádiz, la noche del 29 de septiembre de 1989, en que 5 jóvenes de la localidad tuvieron su primer encuentro cercano con humanoides, escribía el investigador Jesús Borrego en un artículo denominado Humanoides mutantes en Conil, Enigmas. Noviembre 1991. Y es que cuando el ufólogo gaditano acudió a Conil a investigar el suceso, él mismo fue protagonista de un desconcertante encuentro. Tal y como comentó el autor del presente reportaje, en un momento dado, mientras se encontraban en la playa de los Bateles con algunos de los testigos, Juan B., su novia Isabel Muñoz, Pedro G. y Loli B., los chavales, se refiere a los testigos, se quedaron mirando a una pareja que les rebasaba en dirección al mar. Lo extraño de ellos era la cabeza del hombre, rubio, así como su elevada estatura. La cabeza, aunque presentaba un tamaño normal, tenía el nacimiento del pelo más atrás de lo habitual, destacándose una prominente frente. La estatura del hombre sobrepasaba los 2 metros y la chica, morena, podría tener más de 1,90 m, y ambos llevaban el pelo largo. 100.497 Borrego, en compañía de Pedro González, decidió seguir a la enigmática pareja que se dirigía hacia el mar a una distancia de unos 150 metros. La visibilidad era buena y aunque era de noche, había luna llena. Entonces sucedió algo inexplicable.
La pareja había desaparecido súbitamente, cosa que era prácticamente imposible, teniendo en cuenta que allí no existía obstáculo o alguno que dificultara la visión. Llamaron al resto del grupo y cuando se hallaban investigando las huellas sobre la arena, observaron un punto oscuro a lo lejos, por detrás de la Torre del Palmar a unos kilómetros. Esta mancha, en el horizonte, tenía el tamaño de un balón de fútbol y segundo a segundo fue aumentando de tamaño conforme se iba acercando. Aquella masa oscura que se aproximaba a una vertiginosa velocidad a los testigos. Parecía como si flotase en el aire y a veces avanzaba como si fuese empujada por una fuerza invisible. Cuando llegó casi a la altura del grupo, pudieron apreciar que tenía forma humana y que se trataba de una chica. En un principio, dada la velocidad que llevaba, apenas podían apreciar las piernas, sin embargo, una vez llegó a la altura de los testigos, se detuvo y continuó andando como si nada. Se desprendió de la parte superior de la ropa y todos coincidieron en que se veía perfectamente el contorno de su figura, aún así, no pudieron ver bien sus rasgos faciales. Ellos se encontraban a unos 60 metros de la orilla y por tanto de la mujer, que estaba en el borde del mar. La enigmática joven continuó caminando hacia poniente, donde se encontró con otra persona que nadie vio de dónde salió. Según Borrego, con la ayuda de Pedro González, que le cronometró el tiempo, aquella persona había recorrido 4 kilómetros en 45 segundos. Tras este extraño percance, que les distrajo de su primer objetivo, procedieron a seguir las huellas marcadas en la arena por la pareja. Las de la chica apenas si se veían, en cambio las del hombre las notaron muy profundas y de una longitud de casi 50 centímetros. Este detalle lo apreciaron nítidamente, ya que la arena estaba mojada. El rastro continuaba hasta adentrarse en el mar, es como si hubiesen seguido su camino hacia el mar y hubiesen desaparecido en él. Cuando los chicos y el sorprendido Borrego, que solo aspiraba en aquella jornada a conseguir una simple entrevista, regresaron al paseo marítimo, vieron de nuevo a la pareja con la ropa totalmente seca. Una vez que entraron en el pueblo se perdieron entre la multitud. Juan Bermúdez me explicó un detalle poco conocido. Cuando vimos a la pareja, a través de los prismáticos, parecía que el hombre me miraba fijamente, y eso que yo estaba escondido tras unos paneles publicitarios y a cierta distancia. Añadir que cuando pasaron ante ellos en dirección al pueblo, según Juan y Pedro González, el hombre llevaba cara de pocos amigos y se les quedó mirando, pasando el brazo por encima del hombro de la chica en señal de protección. Juan Bermúdez les filmó con una cámara de cine de 8 milímetros. Sin embargo, cuando envió la película para su revelado a Madrid, esta parte salió velada y las imágenes grabadas anteriormente venían desordenadas. La crónica marciana ocurría entre las 23:30 y las 23:45 de la noche del 5 de septiembre de 1979. Al filo de la medianoche, varias llamadas sucesivas a la redacción del diario alertaban del paso de un objeto luminoso sobre el mar, que podía divisarse desde el campo del sur. Los redactores daban por hecho que se trataba de un ovni y señalaron que permanecía inmóvil frente a la catedral. Tras acudir a la zona indicada, no se advirtió en el horizonte ninguna señal. Pero, de repente, apareció una luz tenue, algo amarillenta, que durante algunos segundos llegó incluso a desvanecerse por completo, para reaparecer seguidamente con mayor intensidad. El objeto luminoso, que en una fracción de segundo aumentó considerablemente de tamaño, enfiló hacia la catedral y desapareció instantáneamente. Poco antes de su desaparición, desde la zona del campo del sur en las inmediaciones de la lonja, Movellán pudo captar al objeto luminoso. Varias personas llamarían posteriormente a la redacción del diario para confirmar el avistamiento sobre el cielo de Cádiz. Destacaba este periódico, que posiblemente la foto de Movellán, debido al movimiento rotatorio del objeto, aparezca algo mayor de la que, por la observación directa, se podía apreciar. La noticia en portada publicada por este medio hace 40 años causó una gran conmoción en toda la ciudad. Las llamadas a nuestra redacción y las visitas de personas expertas en el tema fueron muy frecuentes y cada uno aportó su opinión. Un testigo dijo que vio el ovni en 2 ocasiones y a horas distintas, a las 3:05 y a las 3:20 de la madrugada. A esas horas se apagó el alumbrado de Cádiz. Por nuestra parte podemos asegurar que en esos 2 momentos, en las calles próximas a Ceballos, se fue la luz e incluso se produjo un amago de apagón en el diario. También hemos recibido llamadas desde el puerto de Santa María asegurando que el ovni pudo verse claramente sobre el cielo de la urbanización Vista Hermosa, recogía la crónica del diario. Curiosamente, al día siguiente del fantástico avistamiento, se produjo en la capital gaditana una gran tormenta eléctrica, que como muchos sabrán, es muy peculiar en todo el fenómeno ovni.
Algunos afirmaban que la extraña luz se sumergía aguas adentro cada vez que cambiaba de lugar, mientras otros testigos decían que simplemente, esta extraña luz se dirigía por el aire para la zona de la catedral y viceversa. Según otro testigo, la extraña luz era circular, su luminosidad ascendía y descendía y otros se atrevieron a decir que tal destello medía unos 40 metros de diámetro. Sobre el negativo de la foto de Movellán que ilustra este reportaje hubo su polémica. Cuenta José María Puya que el verdadero negativo de la foto del ovni fue enviado por Movellán, que también pertenecía a la agencia EFE, a Madrid para que se analizase profundamente. El problema es que nunca más se volvió a saber del verdadero negativo. La empresa que se encargó del análisis comunicó a Ángel Movellán que ya se lo habían enviado por correos a su casa, pero eso no fue así. El fotógrafo nunca recibió nada. Probablemente, el gobierno, de nuevo, actuó para que esa imagen nunca saliera a la luz. Al día siguiente de la noticia del ovni, en su columna diaria, el maestro Bartolomé Llompart agradecía con arte la visita de los marcianos. Si de visitantes extraterrestres se trata, por lo menos hay que elogiarles el buen gusto por asomarse a la caleta. Habrá que decirles, como a las antiguas visitas, ¿pero qué hacen ustedes ahí arriba? Bajen a tomar una copita. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.